tío Ulises, ¿no? Por supuesto, tío Ulises. Se lleva la plaza el tío Ulises. Popular en Hombre, hombre, agradezco que hayas venido muchísimo. Pero agradecérselo al señor que trajo de tocho, ¿eh? Me trajo de tocho. Bueno. ¿Quién más ya está listo para irlos presentes? Todos, Ulises ¿De plano? ¿Me Beltrán. toca de este? Luego, Rodrigo Galván. ¡Bravo! Es que fue el que dijo que se iban a llevar todo. ¿Viniste ese día o no? Uy, él dijo que se iban a llevar todo. ¿Y qué pasó? Y se llevaron todo. Está con nosotros. ¿Quién va a pagar la apuesta? Como no, Pancho Graue de Power. Ese aplaudanle más que trajo todo. Felicidades, ¿eh? Ay, qué divertido es esto. Luego, ¿quién más? Sí, sí. ¿Cómo estás, Francisco? Luego, ¿quién más está? Daniel Llanes, socio de Buendía y Laredo. ¡Bravo! ¿Quién me falta? Paco Abundis, perdón. ¿Qué pasa? Ah, lo están microfoneando. ¿Saben quién nos faltó? Alejandro Moreno. Ya no cabía. Hoy es su cumple. Es su cumple. Hoy es su cumple. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, no importa, ya siéntense. ¿Cómo no te preocupes. Abierta la champaña. Te viene una boda, ¿verdad? Sí. Sí, claro, ahí nos vimos en una boda. ¡Qué cosa! Ok. ¿Para qué hablamos de encuestas? Cuando ya tenemos el premio. A ver, pero si quieren, podemos dar primer lugar, ¿no? Primer lugar hay un empate por... Nomás estoy viendo por Andrés Manuel López Obrador, ¿ok? Hay un empate por el margen de error entre Parametría, Abundis y El Financiero de Moreno. ¡Bravo! Luego, Eras de Motecnia. Señor Galván, 50 puntos. Pero él dijo que iban a llevarse todo. ¿Quién se lo llevó? ¿Quién estaba contigo ese día que Dices. Yo no me acuerdo. ¡Ay, con razón! Dijo, no, yo no vine. Yo no vine ese El día. presidente más votado de la historia, ¿te acuerdas? Ajá, tú decías que no. Entonces, bueno, luego, 49 puntos. Empate, perdón. Traen empate porque también Pero el 49 margen y de error fue 50. igual que Paco, Yo ¿no? con margen de error. Yo igualito que Paco. Todos estamos igual. Tu micro. Exacto. Y luego No, aquí no todos. mi querido Francisco Graue dijo que estabas en un 34, ¿no? 34 puntos para Andrés. En preferencia con decisos sí, Sí. y en la bruta algo más. Ya. Efectiva algo más. Ahora, ¿quieres decir algo en tu defensa? Que abran la champaña para... ¡Exacto! ¡Bravo! ¡Bravo! Esto es como mil a las 8 de la noche. ¡Exacto! ¡Bien! Bien. Oigan, qué bien, Mid, la verdad, ¿no? ¿Quieren hablar de eso? De lo que tú digas. Pues vamos aquí a echar una champañita, ¿no? Aquí, pues el señor nos trajo champañita, tomemos champañita. Echemos, ¿no? Pero eso que dijiste, sí, perdón. O sea, yo creo que el segundo lugar que quería, era tan deseado, se lo llevó a las 8 de la noche del domingo. O sea, que porque... O sea, ese comportamiento. Sí, ¿no? fue el mejor momento de su campaña, yo creo, Pero ¿no? aparte el control de daños que él pone en ruta para que el país no amaneciera incendiado ante una probable, por ejemplo, con todo respeto, pésima salida de Alejandra Barrales. Pésima, Sereno coincido. Moreno, a mí me parece una falta de Sí, a mí sentido también. y una invitación al incendio que no hace... Cuando ya no había nada no que construye hacer, nada. ¿eh? Yo creo que ahí bien, sí. bien reiterado en las elecciones mexicanas. Nunca he entendido por qué los perdedores hacen todos los esfuerzos del mundo. Si tú ves la cantidad de perdedores que a mitad de, no sé, antes de que salgan resultados oficiales están diciendo, Aquí mis lo encuestas me destapamos, dicen, ¿eh? ganamos, es la práctica más común en México. No entiendo ni por qué ni para qué, o sea, ya que puedes hacer en las 2 horas que siguen, el 60% de las casillas están cerradas. Ya están cerradas. ¿Viste información? Puntos, bueno, pues hay que Sí, esperar, dice ¿no? hay que Pero esperar. son 20. O sea, 20 puntos son y sales 20 a puntos de decir, diferencia. digo, Que no, no, eso no. genera otra pregunta. Si lo que sucedió, digo, si nuestra día que fuimos
suizos, escandinavos, o tiene que ver con contexto, ¿no? Tiene que ver con contexto. Pero O ¿sabes qué, tiene Paco? que ver con, ¿no? Un comportamiento, algún avance en nuestras O sea, instituciones, ¿sí habla ¿no? de nuestra Yo creo madurez que- democrática o solo fue por Sin un duda. día y por la coyuntura de que Yo fue digo una que la diferencia pregunta, brutal? No sé. Pues yo voy a estar en desacuerdo con todos. ¡Ah, chinga! Bueno, No le sirva champaña. No le den, a él no le dan, ¿eh? No, ahora le aplaudimos mucho que reconocen la derrota y que es el gran demócrata y que qué grande se dio Mid. Yo creo que más bien estamos tan acostumbrados a que el que va abajo por 40 puntos sale y dice que según sus números ganó. Totalmente de acuerdo que muy mal la reacción de Alejandro. ¡Bravo, Pancho Graue! ¡Algún aplauso te debes de llevar! Oye, Ulises, y las tías que me manden algo. Pues sí, 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 las tías. las tías. Ahorita les digo. Sí cumplió, sí trajo champaña, tías. Camote. Que en un Camote. contexto gracias. No, bueno, que en un todos contexto saben tan igual, complicado además. como el Igual y que había. feo. No, era mucho más que, a ver, no era engrandecer al que pierde. Primero porque efectivamente es como el que te dice que es honesto. Eso no es una cualidad, es una condición. No, ahí no. Pero sí la comprensión de tiempos para evitar que inclusive quitarle presión al INE, al propio presidente, al propio Andrés, me parece que es muy valioso porque No, sin duda, nos condujo... Fue en la una declaración condición- del INE más aburrida que yo Ya recuerdo. no, digo, ya no había auditorio, no Sí, te decir. bueno, de hecho, digo, y no, a mí no me gusta el protagonismo del gremio, siempre intento decir Gracias. que no somos ni la primera vuelta en ese tipo de cosas, pero Hombre, la verdad es que ese hombre, día el gracias. escenario que se esperaba sirvieron mucho a las 6 de la tarde las encuestas de salida, ¿no? Porque lo primero que ves es si está pasando lo que se supone que iba a pasar, ¿no? Chiapas viene como debería de venir, Tabasco viene como debería de venir, la Ciudad de México, ¿no? De eso pasas a las 8 de la noche a otro anuncio que puede variar digamos, en la distancia de los exit polls, pero como dices, ya para las 11 de la noche era all news. A ver, O sea, ahí viene ya el era champú, una- Paco. ya Ya, era- este... gracias. Porque era mi Gracias. chiquita. Ok, ya, gracias. Ya te conocen, ya te conocen. presidentes de todo el mundo felicitaron al presidente electo antes de que el INE hubiera dicho una sola palabra. ¿no? Salud, Digo, salud, 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 por salud. México, ¿no? Salud, Quique? salud, salud, Salud. 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 Salud, Salud, Gracias, salud, Pancho. salud. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo Muchas buleamos gracias, siempre? ¿eh? Gracias, Pancho. Sí, sí, muchas gracias, Pancho. No, y a todos bueno ustedes, que- salud, ¿eh? Salud, muchachos. Salud. No se la vayan a Trajo acabar, para ¿eh? todos, trajo para todos. Hay que decirlo. A ver, a mí, Muy bien. por ejemplo, en el anuncio de Barrales, ¿sabes qué personaje me sorprendió verlo ahí al fondo? A Dante. Adelante. Fue cuando yo dije, a ver, si ya están estos personajes... La verdad es que sí fue un momento en el que dije, ¿cuál es el próximo Yo también, paso que manita. se va a dar aquí? Y... ¿Sabes qué pasa? Que era jugar un contrabono contra una abrumadora decisión. Por eso yo creo que no podemos hablar de un gesto generoso de mí. Era una obligación, ¿eh? Si yo coincido contigo, no es aplaudirlo. Pero, pues, Pero, podía no haberlo hecho. Antes no lo hacía. pero hay mucho egoísmo. ¿eh? Totalmente. Hay mucho Pero egoísmo en esto. simplemente caricaturizándolo un poco, es como si yo felicidades, no tiraste basura en la calle. Pues no lo voy a felicitar. Es algo que yo espero de él como un ciudadano responsable. Pero a ver, yo Por sí eso, debo pero- decir algo. a ver, A ver, no tengo Niños, duda. Estamos A mal ver, acostumbrados Cargan a cómo esto, reaccionan los candidatos. es la primera vez en la que, a ver, Sí, yo ahí estoy de acuerdo. el anuncio del quién gana en los Estados Unidos lo hacen los medios de comunicación. No lo hace ninguna autoridad, nadie. Los medios de comunicación sacan sus resultados, sale Qué siempre perro. el perdedor por delante, obvio, y reconoce. Se me hace para mí la combinación perfecta de una democracia que funciona. Si los medios lo dicen y el acto democrático fundamental que termina con una elección es el momento en el que él o los contrincantes le alzan levantan la mano al ganador. Claro. Hubo fraude, no hubo fraude, contamos los votos, voto por voto, casilla por casilla, whatever, se acabó. Y esto que vimos este domingo es histórico Yo también. también lo creo. Que a las Yo- 8 y yo creo que- 15 o 20 y termino,
los medios estuviéramos diciendo, me tocó a mí uno en el Grupo Imagen donde trabajo. Perdón, pero yo lo dije antes, en el financiero Bloomberg. Ciertísimo, ciertísimo, Perdón. ciertísimo. O sea, yo Sí. declaré quién era el Tiene virtual presidente. toda la electo. razón del mundo, es absolutamente Sí, cierto. porque ustedes estaban en una Estaban cadena distraídos nacional, ahí pasando quién por sabe hacerle cuál. caso al INE, el mensaje más aburrido del mundo. mundo. Todo estuvo perfecto. La todo estuvo campaña muy más bien. aburrida Pero del además, mundo. también ahí falló el INE, porque si a los medios nos están dando, ¿no? Si la ley electoral ya nos permite cantar un ganador, pues ¿cómo sale A aquel bloquearlo. muchacho? No, pues tú Pero en fin, ahí Yo estuvo sí dije. Adela en primerísimo Muchas lugar, gracias, Alberto. equivocada. No sé si notaron que daba a Naya como ganador, ¿no? Por- Entonces, ¿Eh? que dabas a Naya como ganador, ¿no? No manches. Ah, yo digo, no manches. a mí me dijeron, ¿Anaya? sí, no fue eso. No. Ah, perdón. No, dabas a mí de un segundo. No, yo daba el Bronco. Ciertísimo, Yo daba lo el hicieron antes. Bronco. Salimos después de Adela, bueno, todos, salieron al mismo tiempo todos, y que 15 minutos después venga los dos perdedores a levantarle la mano al ganador. Perdónenme, Los es tres. un hecho, los tres. Los tres. Deja comentarte algo Los más. tres, ¿no? El Entonces es ambiente en la muy Plaza de la histórico, Constitución ¿no? Sí, es histórico. hizo así. Es decir, había un ambiente, nosotros nos tocó estar cerca de la Plaza de la Constitución y el ambiente era raro, por decir algo. Y el ambiente de verdad se volvió como de todos, fue de un uff. El propio discurso de Andrés en otro tono, pero la plaza se bajó 10 grados, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya no había el llamado a nada, ya estaba llamado todo. Y yo creo que eso fue fantástico como país, porque esa fue la noticia al final del día. Es la Es decir, noticia del día, ¿no? O sea, Es la noticia, pero en todo el mundo. Es decir, el tuit de Trump es inusual en tono, es inusual. Yo creo que no lo escribió ni él, ¿no? Bueno, Sí, Obama. Sí, 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 sí. Ni Obama los Es un escribía. tuit No, que no tuvo Obama- faltas de ortografía, seguro no lo hizo. ¿Sabes qué Es pasa? verdad. Es que En imagínate realidad lo fue que de obliga a una Videgaray, yo reacción creo. Yo creo que sí. ¿No? Sí, te sí. lo No habrá paso. sido de Videgaray. Sí, ¿no? claro. A ver, hubo cosas que sí sorprendieron, ¿no? A ver, Sí. finalmente, a ver, yo no sé, entre un 34 y un 53 hay 10 y ¿cuántos? 9. 19 Puta, son un Bueno, chorro de... eso que estoy diciendo es, creo que te lo puedo resumir en una frase. En 2012 nos fue mejor que en 2018. Sí, yo creo que es bien importante. Sí quisiera regresar al tema. El Sí. tema de la percepción va a ser otro. Exacto. La narrativa es otra. La ¿Cuál, narrativa cuál es fue otra. ¿Cuál fue el cambio? Yo sí creo que hay que Ah, hablar mira, de eso. O sea, las encuestas fueron más acertadas en el Claro. 2012. Sí, Claro, el así es. error promedio Claro. Sí, sí. Claro. fue menor en Los 2012. platicábamos antes Pero de quiero entrar. decir una cosa. ¿Cuál fue la, Fíjate, si cuál fue la percepción diferencia? es otra completamente. ¿Cuál fue la diferencia? Yo creo que esta Que vez ganó Andrés. entramos los encuestadores que hacemos en vivienda, los que llevamos mucho tiempo haciendo esto juntos, y sí señalamos a quienes estaban haciendo prácticas raras, señalamos con nombre y apellido a las telefónicas, señalamos con nombre y apellido a los portales que querían hacer su trabajo. Que se disculpó y tu tío Federico. Mi Sí, tío pero- Federico se disculpó con todos, menos con los encuestadores. Sí, menos Exacto. con los Con encuestadores. todos, menos ver, con los ese fue el encuestadores. tema. Por ejemplo, conocimiento no puede estar ignorado, Tenemos un caso claro que Hay que, a ver, perdóname, pero ahí sí la postura de Federico, nada más dejas un paréntesis, al un hombre que yo respeto me parece absolutamente inadecuada, porque creo que esta elección valida que las encuestas tienen un peso. Cuando Claro. habían quedado barridas, yo creo que esto también es una validación que nos permite conducirnos de otra manera diferente. A los que tenemos que hacer cambios y mejoras, eso sin duda, y a los que lo hicieron bien, tienen realmente una validación social que estaba Claro. entre paréntesis. Nos separamos, Y eso- Adela, y eso nos no puede- separamos no de puede los quedar, que no. No puede quedar Es que ignorado. Y Federico O sea, siempre, disculpó, siempre pero hay no con dos los acusaciones encuestadores. contra las encuestadoras. Una de dos, o las dos. O eres corrupto o eres inepto. O ambas. O ambas. En 2012, las encuestadoras fuimos corruptas porque inflamos artificialmente a Peña Nieto para vender la idea de que ya había ganado. Dijo la Y opinión, dijeron muchos comentaristas. se dijo mucho, ¿no? Que inflábamos a a Peña Peña. Nieto y para desincentivar que votaran por el segundo lugar. Ahora, la acusación de corrupción fue
que queríamos vender, o algunas empresas querían vender a un distinto segundo lugar al que realmente iba en segundo lugar. Había prácticamente un consenso del 1, 2, 3. En esta ocasión no había ese consenso del 1, 2, 3, sobre todo del 2 y el 3. Todos teníamos a López Obrador en primer lugar, pero no había consenso sobre quién iba en 2 y quién iba en 3. En 2012 había consenso del 1, del 2 y Pero del sí, 3. sí había un consenso en 2, 3 todos, también. excepto En muy 2, pocos. 3 había Del muy pocos uno, que no. Yo desde noviembre no vi un cambio de consenso. Sí, No. nunca. A partir de abril creo que, y me incluyo entre ellos, creo que hubo un cambio de consenso en nuestra opinión, y creo que de otros, no de forma mayoritaria tal vez, pero el primer lugar siempre fue el primer lugar, y bueno, al final pero- del día... Pero lo más por bastante sí. más, Paco. Mejor Sí, no entremos sí. al tema de Sí. es un error de 20 puntos, es inusitado Así y es. no visto en ningún Por lado del eso. mundo, nunca lo he visto. Ahora- Entonces, dejemos eso aparte, no, No, creo es que que valga me la espera. pena. Pero sí te quiero decir algo muy Ota, importante. te cambio el Muy lugar. poco, vele muy con Cecilia. bajo. Una cosa, déjame nomás decir una cosa. En esta elección, como nunca, hubo fake news, hubo muchas noticias Muchas, falsas. ¿eh? Y debo decirlo Y abiertamente. el día de la elección. Las encuestas de otros fueron parte de este fake news. Sí, O sea, exacto. hubo un intento deliberado Bien. de un partido, del PRI, Sí, sí, sí. por al final, sobre todo, tratar de vender la idea de que ellos estaban en segundo lugar. Eso es a lo que Con yo el me esquema refiero. te termino rapidísimo. Sí hubo fake news, Sí, y sí hubo. sí hubo publicación de encuestas falsas o no perfectamente hechas como parte de este esquema. Estas casas A ver, encuestadoras ¿a quién no le grandes, falsificaron- perdón. ¿a quién no le falsificaron Sí, pero no es, encuesta el domingo? no es un asunto de Yo falsificar. vi de los dos O sea, todos fíjate, los lados, todos del los que- PAN, del PRD, los del que ves PAN y aquí- del PRI, del PAN y del PRI, del PAN Los- y del PRI. los que Por ves pelearse aquí- por un segundo lugar es Claro. la primera vez en mi vida que veo Pero que nunca no hubo. se matan por un segundo lugar. A ver, Adela, pero nunca O hubo. sea, no O sea, manches. nunca hubo duda en el segundo lugar. Por lo menos en las casas que no nos contrató un partido, que no nos contrató el gobierno federal No, a ver, para hacer espérate, encuestas. no, ahí hay un mérito de Rodrigo, como está diciendo. A ti sí te contrató y aún así. Ah, ya aún así lo dije. estuviste en segundo Pero lugar, aquí hay un correcto. mérito también ¿No? de la campaña de Anaya, por ejemplo, que decidieron, cuando no les favorecían las encuestas, digamos, no publicar. Eso tiene mérito. Y otra cosa es publicar encuestas de indecisos, por ejemplo. Sí, sí. Porque buscando confundir en el asunto de indeciso para favorecer a un segundo lugar. O querer aparentar estar en un segundo lugar, sabiendo que la encuesta que estás publicando es de indecisos. Yo no dudo que en los indecisos haya estado Mida ahí arriba. Pero es un objetivo de querer usar a las encuestas para posicionar a alguien que evidentemente no estaba en segundo. Bueno, a ver, ya yo creo que ya Es un cada punto uno de de vista. ustedes pues, tendrá que hacer su análisis, ¿no? Pero yo creo que a mí sí me gustaría que me dijeran cómo es que fueron más acertadas en el 2012 en cuanto al margen de error. No, en cuanto a la diferencia que teníamos en el conjunto respecto a lo que pasó. O sea, cada uno de aquí te puedo decir que tendría 7 puntos respecto a lo que pasó al primer lugar, Ya. segundo. Ahora tenemos diferencias de 15 o más. El tema es que tienes un margen muy amplio cuando la diferencia es de 31 puntos. O sea, Entonces, fuimos puedes tener- más los que estuvimos cerca. O sea, puedes tener 5 Sí, puntos. ya, me queda claro. Puedes tener 10, puedes tener 15, 20, 25, 30 y vas a estar bien. Ahora, díganme algo, ¿les sorprendió algo en el día, durante el Sí, día, a mí sí, la en la verdad. elección? A mí sí, a mí me sorprende que no hay manera de cómo midas. Siempre vas a sobreestimar al PRI, ¿no? O sea, A mí, la verdad a mí también me sorprendió mucho. o sea, cuando tú crees que ya está lo más bajo que se puede. Pero es Siempre lo marginal, ¿no? sobreestimamos. Pero es marginal, ¿no? La- O sea, sí, Y yo porque siempre la soy infraestructura, la estructura, la operación de tierra, Los estados. la Nosotros como base, encuestadores. los estados. Siempre Hasta que nos se sale acaba. el PRI más Hasta que arriba se de lo acaba. que, hasta, de lo que hasta que se acaba. acaba la historia, es decir, esto ya es... Aquí hay, no sabría yo decir qué, pero es cierto. O sea, todos tenemos siempre problemas con la PRI. estimación del PRI en la encuesta. De Siempre hecho- sale más arriba de lo que termina saliendo. Ya lo sabemos, pero bueno, siendo apegados a método y rigurosos y etcétera, pues tampoco puedes. Entonces, ¿para qué haces la encuesta? No, pues quítale 7 y ya, ¿no? Pues no se vale eso, ¿no? Sí, Entonces, claro. No, pero eso es lo muy decías importante. tú, ¿no? O sea, ponlo más abajo, va a salir más Exacto, abajo, ¿no? exacto, es decir, si la ¿Con base en encuesta qué te lo dice pones que más el PRI abajo? trae Sí, no 8, puede. pues no, trae 4. No, es decir, De hecho, el único error de las concentradoras,
pienso en Oráculos, es que el rango inferior no alcanza. Bueno, de acuerdo, Está en pero ahí... 18. ¿Cuánto era el rango inferior? 18. 18. Y quedó en 18. 16. Pero, por ejemplo, si hubiéramos excluido a ciertas empresas del modelo de Oráculos, específicamente Suazor, Sí. que tenía consistentemente mucho más alto al PRI. Bueno, pero yo asumo que eso es lo que ponderaban. ¿o Sí, no? sí. No, pero pues cuando tienes Entró. la más reciente, pero entraba. O sea, es decir, cumplía con las características que pedíamos para que pudiera Exacto. estar incorporada Oráculos en el súper modelo. bien, ¿no? Como que aclaró a muchos Oráculos a quién metía y a quién no metía en las encuestas, ¿no? Eso hizo unas diferencias. Yo creo que Oráculos ayudó a aclarar a todos. Y contar con esa información Sí, sistemática, ordenada, Sí. todas las encuestas Clara. clara, métodos transparentes. La verdad, eso fue otra gran novedad de esta Sí, elección. Yo creo una que hubo verdad muy valiosa. bastantes inéditos, ¿no? Sí, sí. O sea, yo creo que sí Pero hubo... quedaron los de siempre, ¿eh? Y quedarán los de siempre. Sí, pero no Como me el refiero Mundial. solo a las encuestas. Y al final va a estar Francia, No, Brasil. Brasil, no, digo, entiendo lo que dices, pero no me refiero solo Me a las tocaste encuestas. heridas Pero yo ahorita sí creo que fuertes, hubo Muchísimos muchas, inéditos. sí, la verdad, muchas Muchísimos primeras inéditos. veces. Sí, O sea, sí. me parece que, claro, coincido contigo absolutamente de que el que saliera Mida a reconocer era lo que tocaba. Bueno. Nada más que este país no nos había De acuerdo, tocado. no, ¿eh? no nos había tocado nos había nunca, tocado. Totalmente de acuerdo. Tenemos 25 años de no tener de nuevo partido único. Exacto. A ver, Exacto. De 97. ese es algo... Eso sí. 97 A se ver, rompe. hay que ver por el espejo retrovisor, ¿no? Bueno, que ganó López Obrador también creo que es Sí, novedoso. ¿no? también. Empecemos por ahí. eso Y no- después ya le tocaba. Pero le también, tocaba, ya le ¿no? tocaba. No sé si le tocaba. Pero eso no Pero era bueno, ya novedoso desde era noviembre. ¿Cómo? Pero eso no era novedoso desde noviembre. Es verdad. Porque desde noviembre hacia acá no había más que un primer lugar. Y mira, déjame decirlo, y posiblemente había 2 terceros. Perdón. Posiblemente luego discutimos entre el segundo y el primero y al final de cuentas hay 2 terceros. Suena bien. Y no hay de hecho un cuarto, hay 2 terceros, ¿no? Bueno, Pero bronco. un partido único, el cómo vamos a tener que reacostumbrarnos a una unicámara, es decir, eso sí es verdaderamente, yo no sé si fue perder la virginidad o recuperarla, como quiera que sea, pero sí es un fenómeno increíble. ¿Cómo se va a sobrellevar, platicaba yo con Paco, una transición tan larga Son 5 meses. en la es cual mucho. tu bono es chiquitito? Porque ahora tienes 2 frentes nada más, es decir, perdiste la ventaja de los tercios. Al final del día, cuando tienes que convencer al otro 47 y tienes un rango de 6 meses y tienes que administrar más los silencios que lo que dices, es verdaderamente un reto increíble. Ya, ¿eh? es larguísimo, ¿no? Demasiado Es largo. eterno. ¿Te acuerdas? Hubo una vez En que Francia se son cambió 3 la días. fecha de la elección. Sí. En Francia, No me acuerdo en en 3 cuál días hay votamos nuevo en gobierno. agosto alguna Puta vez, madre, es que eso tratando en de 3 días acortar en ese Francia. periodo tan Sí, está del largo, gobierno. ¿no? La transición. Creo que fue la siguiente de la Madrid, ¿no? Sí, 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 sí. La que votamos en agosto para tratar de acortar esto es ridículamente largo, Hombre. es una costa, pero tiene mucho que ver con la inexistencia de servicio civil de carrera, es decir, las transiciones rápidas son posibles y no traumáticas porque solo cambian unos cuantos allá arriba. ¿No? En Ya. cambio, en este país Aquí llegan a no, barrer. llega todo va Ya, de ya, ya, jefe ya, de ya, debados, ya, ya. entonces sí, aquí hay algo y tal, pero es absurdamente larga. Y otra Es absurdo, consecuencia. porque Peligrosamente finalmente- larga. Peligrosamente, bueno, no sé Sí. cuál sería el riesgo, ¿no? Digo, Pues espero es que ya quien decide, ya quien No, y quiere, digo, no. decide el nuevo presidente, supongo. O sea, es que No, no, Bueno, a ver, el mismo López Obrador se da un margen de maniobra de unos días diciendo no, hasta que no sea yo presidente electo por ley, porque él necesita patear también el balón un poco y comprarse algo de tiempo. En las 2 transiciones que me tocó vivir más o menos cerca, nada cerca, no pegadito ni mucho menos, se concentra en el diseño del siguiente presupuesto. Es muy importante esa transición y ese diálogo porque el presupuesto, formalmente hablando, le toca al presidente en funciones, obviamente, pero ese es lo va a ejercer el presidente. pero lo va a que ejercer. entra. Entonces son 6 meses muy delicados en los cuales el tema de discusión o el tema de acuerdo es que el presidente electo sea el que verdaderamente intervenga y esa es de lo que se habla, ¿no? Obviamente no te De voy... hecho, hoy se habló de Sí, eso claro, en la claro, ese reunión es el entre punto, Peña ¿no? y Andrés Manuel. Y entonces esperemos que aquí haya, bueno,
Y según parece, este nuevo presupuesto va a ser muy distinto si uno le hace caso a lo que ofreció, etcétera, ¿no? Entonces, en eso se va la gran mayoría del tiempo, ¿no? Y todo lo demás, la verdad, es perder el tiempo, ¿no? Porque no hay, el presidente electo tiene que ser muy discreto, si es respetuoso del presidente. Tiene 12 en gobernadores funciones. Pero el todavía, presidente ¿eh? en funciones No hay que también, perder, sí. el respeto Entonces, al una presidente. lata, Estados es cada una vez más lata. chicos, ¿no? Solo queda el estado de Pero México. te queda Sonora, Sí. Sinaloa, Porque las Bajas además esos Californias. 5 meses Pero no perdieron todo. permitan la Perdieron todo, curva pero de tienen 12 aprendizaje. gobernadores. No, es que no Pero es sin tal. fuerza, ¿no? Porque no, O sea, no, el no. es- Con coraje. No solamente con legislativos en O sea, minoría, Hidalgo y con... se quedó el gobernador sin ningún diputado local. Bueno, y el Estado de México. Estado de México se quedó Aislado. con 3. No, Estado de México. Acorralado. Oaxaca se quedó sin ningún distrito. Guerrero. Guerrero se quedó sin ningún distrito. ¿Cómo van a gobernar? Así es. Entonces, Ahí lo te digo, esta transición tiene muchos, y el tema del presupuesto, porque el tema del presupuesto, los cardenales y el Papa tienen mucho que decir, ¿eh? Entonces no es un tema menor el que tengas 12 así. El PAN ganó cosas muy interesantes. ¿Cómo puede refrendar sus propias alianzas? La refundación de los partidos. El único partido, yo platicaba con Paco, que queda con estructura más o menos intacta es Movimiento Ciudadano. De ahí en fuera, sálvese quien pueda. Entonces, acomodar un presupuesto en estas condiciones y con la inexperiencia que supone de ciertos supuestos representantes del Comité de Hacienda o de esto o del Sí, otro, o los es un tema, integrantes del nuevo gabinete o los que se van del comité de transición. Y esperemos que haya, digamos, una transición más ordenada, ¿no? ¿Se puede? Pero llega un punto en el cual la verdad ya no tienes de qué hablar. Pero además tú dime una cosa, ¿cuál va a ser el interés del Por actual favor. secretario de no? Pues le va a entregar, le va a decir cómo están las cosas, pero va a pasar 5 meses en donde no va a trabajar ni uno ni otro. Pero yo creo, decir una cosa importante es que no tampoco entregas todo así nada más. Sí, no, O sea, me queda tú claro, espérate, o sea. ¿no? Todavía sigo siendo, ¿no? Y acuérdate que queda el informe. Queda el último informe en el cual pues sí tienen que hacerlo muy bien. Y a eso dedican la mayor Muchas parte del esfuerzo, ¿no? Pero si tuviéramos una métrica para medir la eficiencia de un gobierno, yo estoy seguro que este semestre, el último semestre de todos los presidentes, debe ser el menos productivo de cualquiera. O sea, es decir, el gobierno federal, ¿qué va a hacer estos 6 meses? En realidad no puedes esperar que logre grandes cambios, que logre grandes avances. En realidad es como son 6 meses de estar arreglando el changarro para entregar, ¿no? Entonces, sí, es una de las consecuencias O de... desarreglado. No, pero es que en esto también hay una Bueno, diferencia ya, no, en este proceso mal pensada. que tiene que ver con lo electoral. Canalla. Yo no recuerdo que hubiera algún candidato que hubiera propuesto un equipo o un gabinete un año antes o 6 meses antes de elección. Nadie, nunca. Nunca. Y eso Inédito, no, primeras veces. no fue solo ficticio. Otra primera vez, claro. Digamos, no fue nada más de membrete o de, hasta donde yo tengo entendido, y esto también tiene que ver con las diferencias, no sé si con las encuestas, con la certidumbre que tenemos que esto iba a pasar. Digo, de hecho me llama la atención que varias de las mesas, conversaciones, debates que tuvimos, yo creo que en el último mes, estábamos hablando con un tono como de post-mortem, o sea, como si yo hubiera pasado, ¿no? Entonces había que levantar la mano y preguntar, oigan, todavía falta el 1 de julio, ¿eh? O sea, esto no ha pasado, pero ya los análisis daban por hecho que lo que estamos viviendo, tal vez no en la magnitud que lo tenemos, iba a suceder. Hasta el dólar, Pero- ¿no? Se estabilizó antes. Exacto. Pero a lo que voy con esto es, esta especie de, no es un shadow cabinet, pero esta especie de gabinete de sombra previo, sabiendo, digo, hasta donde yo tengo entendido, que lo que tenías que procurar eran 10,000 posiciones de gobierno federal. Yo entiendo que ya empezó a haber equipos de transición virtuales o reales, reclutamientos, ¿no? Y eso también es algo que, digamos, yo recuerdo que en el 2000, que fue otra elección también un poco abrumadora, no de este nivel de avalancha, ¿no? Que es como se conoce estos fenómenos, un slandlight, o sea, una Estuvo avalancha, muy- sí. ¿no? Que digo, Una y que corrida. como las avalanchas, como está pasando, te llevas arbolitos, piedras, animalitos, ¿no? O sea, lo que, El tsunami, lo que pues, se sí. te atraviese, ¿no? Pero acá fue una especie de tsunami
tengo la impresión de que ha sido un poco más administrado y un poco más racional. Pero ¿sabes qué pasó, Ulises? Que lo que decía, perdón Paco, lo que decía Ulises, la reasignación de gasto social y la política fiscal van a entrar en un conflicto brutal. Es decir, ayer la confirmación de que va a haber una duplicación de esto y aquello, más todo lo que suponga la reasignación de gasto social, con una política fiscal que no está en coordinación o por lo menos no se corresponde del término del ingreso fiscal, supone un cambio de paradigma de, ya no solamente es un tema de que ojalá de verdad se acabe la corrupción, es un tema de ingresos fiscales contra reasignación fiscal, eso es un tema, ¿eh? Imagínate, es imposible para acabar pronto. ¿Por qué? De las 3 cosas que prometió finalmente concretas, ya no de campaña, ya, que fue la pensión ya en su discurso, iba a decir, de toma de posesión, Es que así era. dijo 3 cosas, o sea, una lo de las Personas pensiones de la para adultos tercera mayores, lo de los ninis, y no me acuerdo cuál es la otra, ¿no? Bueno, eso cuesta 2% del PIB. O sea, digo, no hay manera de meter eso en un arreglo del presupuesto fiscal, del presupuesto que apruebes. No hay manera. Eso es imposible, o sea, no cabe ahí. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a ser para que esto se acomode efectivamente sin subir impuestos, sin esto? Va a correr a todos los que tú quieras, va a bajar los sueldos que tú quieras. Y sigue sin No, alcanzar. no llega ni a punto Sí, sigue sin 0.0001 alcanzar. del Donde la PIB. ¿Qué es lo que Entonces, siempre aquí decimos? hay, Tiene con aquí hay presupuesto. una Y el oferta de equipo que lo gasto recibe, de tal magnitud que unas presiones. que entonces esta discusión del presupuesto es trascendental, ¿no? Ah. Él ha sido cuidadoso de decir que será paulatino, lo que tú quieras, sí, ¿no? pero- Pero en el corto, mediano, en el plazo que tú quieras, esa racionalización de gasto es monumental. Ulises, es que la gente Que no entendió que va a ser alcanza- paulatino, ¿eh? Sí, La no. gente entendió que el 1 de diciembre, Digamos, Mi eso vida vaticina cambia, que vaya perdiendo apoyo y que se le reclame lo que sea. Pero, en fin, eso es lo delicadísimo de esto, ¿no? Pues esta discusión de gasto es bastante más trascendental que todo. La otra es el cálculo ¿me alcanza con la corrupción? Ole. Bueno, digo, que me diga cómo la Hombre, calculó, trajo quién para lo mucho sabe, más. ¿no? ¿Quién sabe que ese cálculo es correcto, que de veras esa es la cantidad? ¿Cómo lo va a implementar? ¿Qué quiere decir? O sea, digo, francamente, ahí es donde viene un problema serio. la presión técnico-financiera a la política hacendaria, eso sí es inédito. Porque de alguna manera el PAN y el PRI se hablaban en un lenguaje técnico-financiero más o menos similar. ahorita va a ser. Ahora hace entender a una política social comprometida en el corto o largo plazo, porque aparte él tiene elecciones intermedias, es decir, ya estamos de cara a la elección intermedia. Él tiene 2 años para que este bono le dé para algo, ¿eh? Y pues que no lo vayan a revocar el mandato, ¿no? No, pero tú imagínate que tiene 2 años, para implementar esta política fiscal, que de entrada el primer año tienes perdido porque no es tu presupuesto. ¿Podemos hacer otra Jue- apuesta? Él juega, Sí. pero ya paga otro. Ya, Oye, ya Eso chinga. no le Yo ya me voy. Mucho gusto. Que te vaya muy bien. Y reconozcamos que la pagó en abundancia. En abundancia, como debe de ser. Tú solo te has hecho, güey, ¿eh? Salud, salud. Y el foie gras está por ahí, así es que ¿Y también. el bocadillo? El bocadillo. Perdón, Paco, perdón. No, muy bien. Salud. De aquí en adelante merecemos austeridad. A ver, nada más un tema. Un año lo perdiste, ¿eh? No, nada más digo, y esto lo aprendí más de financieros y de por qué el peso no se devaluó, por qué no ha habido fuga de capitales, por qué los que tienen inversión en energía siguen invirtiendo en la próxima. Digo, me contaron apenas el jueves en el evento de la Embajada de Estados Unidos del 4 de julio, que lo celebraron antes, que ¿No fuera a ser o qué? que vamos a, exacto, no fuera a pasar, no, que por ejemplo las inversiones en exploración No, y dale, en dale. pozos, O compartimos. la empresa que trae los temas de perforación va a romper récord en América del Norte en el pozo de mayor profundidad, por lo menos en relación, no me acuerdo si es 1 a 2, 3, creo que el de mayor profundidad ahora en América del Norte es 1000 metros, ellos van a explorar a 1500, 2000 metros. Es decir, ellos no están parando, nadie está parando nada, los bonos del aeropuerto se siguen vendiendo, a lo que voy es, como están viendo afuera, el asunto acá es
que el escenario más probable es que la administración de este presidente, virtual, electo, sea muy similar a su administración en esta ciudad. Y siguiendo más o menos un mapa, sería ampliar tus programas sociales, y eso lo tenemos medido hace 18 años. Le tomó 2 años, un poco menos, 2 años y medio, llegar a 80% de aprobación, en 2 años, con el programa de los viejitos y con el programa de... Ese es un escenario de una luna de miel prolongada. ¿De dónde va a ser ese dinero? Ese es otro tema. Pero si llega a ser la mitad de eso, ¿no? Podríamos tener una presidencia. Yo no creo que debería de ir por el otro 47. Yo creo que basta con que mantenga lo que tiene, subirlo un poquito más. Como está la aprobación del presidente, llegar a las aprobaciones normales de este país promedio, como la de Calderón, o como que son de 60, 60, 70, 50. yo creo que ahorita ahora ya la tiene. Mantenerlo, subirla, dado este esquema, es un escenario. Eso literalmente me lo explicaron allá afuera. Yo te respondería con una pregunta. Recordemos a Fox, ¿no? Ganó con el 43, 44% aproximadamente, también con un nivel de expectativas, yo te diría, comparable con el que hay hoy día de López Obrador. ¿Y qué pasó con el tema de su aprobación en esos primeros 2 años? Es decir, ¿en qué momento llegó la decepción o que empezara a caer la aprobación? Por supuesto que nunca llegó a los niveles que vimos con Peña, ¿no? Peña. Jamás, eso es en general, inédito. la mantuvo, pero te diría que hay una diferencia con la traducción de la gente con el cambio de régimen. Era un tema de beneficio social económico. Sí, tienes razón, Recuerden Paco, una pero cosa, yo sí, perdóname, yo sí recuerden quiero una decir... cosa nada más, que él inmediatamente ajustó el IVA, puso algunas cosas en IVA. ¿Quién? ¿Se acuerdan? El IVA copeteado, Fox. Entonces cambió el IVA y ahí fue donde dio la vuelta a su aprobación. Ah, pero yo y creo se que, fue doctor, ajustando y se fue yo creo que sí ajustando. pasa por las expectativas, ¿eh? O sea, las expectativas que tiene puesto este hombre son altísimas, son altísimas. Ay, perdón. Y es como cuando Ay, empezó encima. Fox con estas expectativas, cualquier cosa que hubiera hecho Gracias. No, por acá, ¿eh? poquito abajo le iba a afectar mucho más. En cambio a Calderón, por ejemplo, decían, bueno, ¿y este quién es? ¿Qué va a hacer? ¿No? Entonces cualquier cosa que sea, bueno, puta, este no es tan güey, ¿no? Entonces le subía la aprobación. Ahora, la comparación con el gobierno anterior, que la tiene inmediata, o sea, vende el avión, ¡pum! Se va a ir para arriba, ¿eh? Quita la pensión. Quita la pensión, ¡pum! Se va a ir para arriba. O sea, Pero son picos. son picos, tienes razón. Pero son el problema de gasto lo va a tener enfrente, Sí, quiera o no Sí, quiera. en el mediano Venga, Y plazo. hay otro segundo. Todavía no vemos lo que va a pasar con Y a ver el a tema quién de le los vende el avión. Y a contratos. ver a quién le vende el avión. Porque está, te Porque digo, los va a revisar. no lo va a hacer, no va a revisar. Seguramente va a revisar alguno y seguramente Lo va va a a echar tomar para atrás. y seguramente va a haber responsables y no dudo que alguna persona se vaya a la cárcel por los contratos famosos. No quiero decir nombres, no sé quién vaya a ser, etcétera, tal. Y no hemos acabado de ver, ese es el segundo gran reto que tiene López Obrador, porque puede detener, retrasar, alentar, lo que tú quieras, 2,000 millones de dólares de inversión, que es lo que se espera para la siguiente fase de los contratos. Es decir, La siguiente ¿cómo fase. maneja este tema de la revisión de los contratos? Es el segundo gran reto y el segundo gran riesgo que tenemos enfrente de la manera como haga esto este señor. La Y demanda hay de- un tercero que me parece también sumamente delicado, que es el tema de cómo se va a relacionar y qué va a acabar siendo su posición respecto a la negociación del TLC, que ya Trump rapidito le dijo, Ya oye, mandó, ¿por qué no ya hacemos uno tú y yo? Que ese es el ideal de Trump, Subir romper lateral. el NAFTA. La declaración hacer de Poncho solo Romo del bilateral. paraíso de inversión. Entonces, vienen retos que pueden tener consecuencias muy, muy serias para este país, que son esto, el tema del gasto, que desde ya venga un tema de desbocamiento del gasto por arriba de lo la financiable. deuda. Segundo, el tema de los contratos, de veras puede pasar algo ahí, porque son miles de millones de dólares de lo que estamos hablando, es lo que puede realmente acabar transformando Sí. y el te voy a tercero, agregar- el del libre comercio, que no nos hagamos tontos, no ha dicho nada Nada. al respecto. Y como dijo nada. Teofilito, Ni Y dirá. se me Ajá. olvida, por cierto, el cuarto.
¿Qué es? El tema de la coordinación, cómo va a manejar el tema de la seguridad. Sí, Ha hecho unas ofertas enormes, No, pues. su diagnóstico es radicalmente equivocado. Suponer que combatir la pobreza resuelve el tema del problema de la inseguridad es una tontería, por decirlo menos. Entonces, ahí, ¿qué va a hacer? Pues un poco yo creo... Si yo he siguen tenido- los muertos, Adela, no sé cómo le va a hacer. Oye, van a ser los muertos de Andrés, ¿eh? Claro, Ya y van a ser partir de los mañana. muertos De ayer. Andrés. Sí, de ayer. Y yo solo les agregaría creo que ese un problema punto es seriosísimo. para poner en perspectiva lo que pasó el domingo. En México nos hemos lamentado muchísimo, me incluyo, de que no tengamos una segunda vuelta. ¿No? De que prácticamente todos los países de Sudamérica, con los cuales nos comparamos muy seguido, tienen una segunda vuelta. Pero ya para Pues, qué, pues señor bueno, presidente. con esos resultados Ya para ni qué. hubiera habido segunda vuelta, ¿no? O sea, hubiera pasado el umbral tanto del 50% y de la ventaja respecto al segundo Con lugar. este resultado sí, pero otra vez fue inédito. O sea, Totalmente. ¿desde cuándo no ganaba un presidente 50.1 Cedillo. Cedillo? 50.2. Es el presidente más votado de la historia. O Y con sea, el efecto Colosio. Porque el y con, padrón claro, de por pasar, el se efecto acabó. Colosio. Es más Que le votado de salvó la la historia. elección. Le salvó la Oye, elección. y a ver No cuándo sé, siguen no haciendo sé. elecciones Fue una concurrentes. ¿no? descomposición muy Exactamente. importante del PRI. Pero el efecto- fue muy el complicado. efecto sí Ya fue hasta se importante. matan ¿No? entre ellos. Sí, 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 Decían sí, cosas muy complicadas. De Lo veras bueno es que ganar no se esa pueden matar elección entre ellos fue porque ya no han difícil. de a quién ¿Crees que matar. lo vayan a Ya cambiar? se murieron. ¿Quién? Con el PRI. ¿Qué Ya va no- a ya- ver, ya- bueno, no. vamos a hacer ejercicios. Ejercicios. ¿Qué va a pasar con el PRI? Lo que queda del ¿Con- PRI. con quién? ¿Quién empieza? ¿Con qué? Lo poquito que queda del PRI. Con el sistema de partidos en general. A ver. Te voy a decir dos cosas muy delicadas. Porque Anaya en su discurso, pues Empecemos como con que... los más vulnerables, con el PRD. No, perdón. Con el Nueva PES Alianza, y Nueva Alianza que ya Nueva están Alianza, fuera el prácticamente. PES, Están o sea, fuera. vamos a niveles. Esos ya no pasaron, ¿no? No pasaron. Se acabó. Mira, el PRI va a caer. Nueva Alianza y PES. El PRI va a caer en manos de los priistas de siempre. De la parte más tradicional del PRI van a estar ahí. 20% de votación. Perdóname. No es nada es desdeñable, ¿eh? No, No, es no, algo. no, la ahí verdad. están. Y va a seguir y va a haber siempre. El Partido Comunista de Polonia vivió 30 años después, seguía compitiendo. O sea, no desaparecen así los partidos. Ahí está. ¿Qué es lo que aparenta? Pues ya salió una carta de Ulises Ruiz reclamando la verdad. O sea, va a caer en las manos más tradicionales del PRI y muy probablemente se convierte en un negociador importante con Morena, que son lo mismo en el sentido de estatistas, Transferencias. ¿no? A ver, O sea, déjame nomás rapidísimamente, el PAN, esa es una duda enorme. Sí, yo tengo una gran duda con el Entonces, PAN. ¿qué va a hacer del? Pero para mí, lo que me parece una pregunta muy difícil de contestar es quién va a heredar lo que ha sido las finanzas públicas sanas, economía abierta, estas cochinadas que los neoliberales fifí, como Paco, no como yo, defendimos durante algunos años. ¿Este Paco o este Pancho? Ese Paco, Ay, ese Paco. cabrón. Ese sí yo fui ese mía. fue, ese Una que no fue mía. siempre ha sido. A tu salud, cabrón, que yo la veía venir. No mames. Muy bien, muy bien. Perdón, pero ¡Paren la masacre! en mi descargo a mí se me ha dado el sol. Estoy bronceado. No, yo Eso me quita El PRI renace como ideología y como por programa y como todo en Morena. No nos hagamos tontos, es el programa estatista de economía cerrada, o sea, lo que dice López Obrador ahí está. ¿En dónde queda la defensa de un liberalismo económico, de una disciplina fiscal, etcétera? Se queda medio huérfano, porque el PAN siempre se ha hecho bolas con eso, con esto de su humanismo social y no sé cuántas cosas, nunca lo ha adoptado como corriente. No, era el PRI. Entonces, Era el independientemente de que el sistema de partidos se recompone mucho, lo que sí me parece más delicado es que hay una corriente de pensamiento que yo creo sigue válida, importante y que tiene que estar ahí como competencia y opción del elector. Difícilmente encuentra cobijo hoy día. Pero es que el debate del Eso PAN, es lo que me preocupa mucho. el debate del PAN va a ser mermelada de frambuesa al lado de los demás. Y lo del PAN va a ser sí, con la rebelión anticipada de gobernadores, con los cuchillos largos de Cordero y Felipín Canallín atrás. Es decir, la verdad es que Cordero hay... lo expulsaron.
Moreno Valle, aquí lo que importa Moreno la victoria de Valle. Moreno Valle, la victoria rarísima de Moreno Valle, que pierde todo menos la gubernatura de su esposa. Pero es su señora y tus tías, no seas Eso así. sí, así. Ahí viven tus tías, respeta sus venerables canas. No solo es, no, sí. Les voy a preguntar cómo votaron ya para votar. ¿Tus tías? Mis tías. Ah, por Moreno. No, son Sí. repriistas. Sí. Ah, sí. No es cierto. La mitad son priistas, la mitad panistas. Yo por eso soy tan equilibrado. Por las tías, por ya, las o sea. tías. Por Nueva Alianza, obviamente. Oye, pero ya se la van a dejar, ¿no? Yo creo que esa se la van a dar, O sea, ¿no? parece que ya no habrá manera de Sí, ya no. disputarla, ¿no? Oye, Oye, entonces, ¿qué papel va a jugar en el PAN? Porque el PAN se lo están disputando después de que se echen a Naya, pobrecillo. Pues, ¿quiénes se lo disputan? Moreno Valle, Gil Suart, ¿no? O sea, toda esta corriente, ¿no? Gil Suart, los Corderos, los rebeldes. Cordero ya no. ¿Y quién Bueno, lo- Cordero ya no, ya se Se expulsó. aseguró de eso, ¿no? ¿Quién lo va a tomar? No sé, no, la verdad es una buena pregunta. Yo creo que lo va a conservar Naya un ratito. Tiene un Digo, par de no sé, un gobernadores ratito, fuertes. no sé. el PAN, Bueno, ¿eh? no lo sé, la verdad, ¿no? Está Corral. Corral. Está Corral, Corral, está muy Corral es fuerte. muy importante, Corral es claro. ¿Quién era el candidato Sustituto. de Sí, Anaya? Corral. Está Rosa Ispuro en Durango, que es una región que ya tiene ahí el PAN fuerte. Pero fíjate, el PRI, lo que decían del PRI, fíjate que donde más votos ganó Morena es donde el PRI era más fuerte. O sea, Estado de México, Oaxaca, el norte, Sonora, Coahuila, donde el PRI era más fuerte, Morena ganó con mayor diferencia. ¿Qué Pero, quiere decir eso? ¿Dónde era fuerte hace cuánto? Porque ya en la intermedia... Hace 6 años. Es decir, en la elección de Del Mazo, Morena pues, fue 2%, haya sido como haya sido. Por eso digo, No, estamos hablando de los bastiones históricos del PRI. O sea, Hidalgo, Estado de México, Sonora, Coahuila. Coahuila. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Coahuila. Que los priistas están Increíble. votando por Morena. Eso es lo que está pasando. Los priistas castigaron a este la PRI. referencia neta. ¿Qué va a pasar? Van a votar, votaron por Morena y se van a sacaron al Edomex del PRI y van a regresar a sus cuarteles. ¿O ya les gustó ganar y se van a quedar en Morena? Saltillo Es era muy buena inimaginable. pregunta. ¿Qué crees tú? Se van a regresar a sus cuarteles. Todo partido, a ver, con lo generoso que es el financiamiento de partidos aquí. Y estos tienen como efectos todos los especiales. partidos, porque esto que el PRD va a hacer no sé qué. Son como las risas del Se Chavo. van a quedar ahí también con creo. sus Yo también pedacitos. creo, con lo que ya, sí, O sea, que ya claro. tienes, hombre, de Sí, pronto yo te también va- Porque creo. la otra Su pregunta parcela, es, su ¿quién- parcelita. Tu parcelita y a volver Pues a ¿Quién pelear. o quiénes Claro. van a ser la cara de la oposición? Eso es un PAN. ¿Quién en el Congreso? ¿Quién de ¿Quiénes los son los gobernadores? ¿Quién de los 10 diputados que tengan? Pero ¿cuántos ¿Quién? panes, Ulises? El problema es cuántos panes quedan. Es decir, es que de verdad es una bollería, ya no es pan. Es decir, el problema es el pan. El pan tenía una capacidad de cicatrización sumamente notable. La del 2000, ¿no? Pero Que- ahora, no, pero Procesaba tradicionalmente rápido. cicatrizaban y cicatrizaban. Y ahí salían al final del día. Desentonaban y luego cantaban en coro. Es que ahora no hay ni coro. Por ejemplo, en el Senado, veamos las listas plurinominales No. del Senado. El PAN metió Mancera, ¿no? Metió Mancera, metió Damián Cepeda, Josefina Josefina. Vázquez Mota, Yo le el vi, PRD, Sí. pues, Ah, mira tú. bueno, Premio de Xochitl, consolación. Emilio Versicasa, ¿De consolador? el PRI, No. a Ruiz Macieu, a Osorio Chong. Es decir, Perdón, lo entendí mal. ¿quién va a ser el rostro del opositor a López Obrador? Creo que no Yo creo que tendrá- el PAN, yo creo que el PAN, Yo César, también, mira, ¿eh? Iba a ser el PAN es iba a lo ser que es. Yunes, iba a ser Yunes. Y ahora El PAN, ¡Se va a exiliar! ¡Yunes se va a exiliar! Es decir, esa pero- derrota creo que pero te alcanza bueno, con me Cepeda. sorprendió mucho. ¿Te alcanza con Es- Cepeda a en el ver, Senado? vamos a hablar de las sorpresas. ¿Veracruz? no mucho, ¿no? Se veía A mí no me posible. sorprendió tanto Veracruz. No, Había no. encuestas, Lo dijimos digo, aquí. o sea, no- A ustedes les ha de haber sorprendido Yucatán porque ustedes seguían No. pensando en- veía Veracruz tampoco, estaba o sea, más que Puebla. O Podría sea, haber pasado, estaba lo que en- dijimos Yucatán aquí es es que así, ¿eh? estaban cerradas, Sí, ¿no? sí, Estaban Yucatán- todas cerradas. Yucatán siempre puede pasar cualquier cosa. ¿eh? Sí, además. Siempre. Sí, Yucatán bueno, siempre es- Chihuahua conservando también. la Y en Chihuahua. Chihuahua Sí. ya esos cuads ya votan a mí- de a mí no me- contentillo, Pues digo, ¿no? yo creo que la gran Querétaro también, sorpresa Querétaro es, está digo, a acostumbrado menos Sí, que alguien aquí Querétaro. haya hecho encuestas a nivel estatal, yo creo que nadie hubiera apostado que López Obrador iba a ganar 31 estados. Sí, no. ¿No? O sea, está bien que iba a ganar una mayoría, que iba a sacar el 50%, De pero no acuerdo. que iba a ganar 31 estados. Y con 80% en muchos de ellos. ¿eh? Mid no ganó- 80% tuvo en Tabasco. Mi no ganó un solo distrito del país.
Esa es otra. Un solo distrito del país. Esa es la que no más lo me ganó. sorprendió a mí, Y ¿eh? el Pero PRI aparte, y el PRI ganó los 14. 700, los 7 Pero de millones. mayoría 6. Pero los 7 millones de El PRI, votos, Sí. El PRI. ¿son del PRI o son de 6 distritos. Y 6 No, el y del verde. PRI, del PRI. Eh, Este es el huesito. sí, esta pero el es la huesito de- identidad. Solo uno de partidista primera más. minoría, Hay que- de mayoría hay que investigar, Ulises, y los es demás de decir, primera minoría. Esos 7 millones hay que reentenderlos porque son 7 millones, a ver, muy raros. Es decir, en primer lugar, efectivamente, yo entiendo lo de los distritos es así como para quedarte de verdad Es una locura. increíble. Pero esos 7 millones, ¿qué son? Priistas, o sea, gente que se identifica. No, pero lo Sí, digo, sí, sí. no lo digo de manera. Yo creo que ahí hay no, mucho hay miedo una midista identidad de mí. priista, hay No sé identidad cuántos son por los priistas, ¿eh? partidos Seguro. en este país. El PAN tiene ese 25 que saca, lo sacará y lo seguirá Siempre. sacando. O sea, ¿Por qué no se movió? tenemos la A pregunta ver, en el voto del encuestas. PAN se mantuvo, si se fija, Sí, se fija- todos es decir, no hacemos- tuvo transferencia. Todos hacemos esas preguntas en encuesta y ahí está. Debo decirles, es un país entre los que te responden que se identifican con un partido mucho, poco, en la medida que tú quieras. México está como a la mitad de los países comparando en el mundo. No me acuerdo cuál es el que tiene más. Hong Kong no tiene nada, obviamente, de identidad partidista, pues porque no hay partidos, ¿no? Pero Entonces, varía mucho por estados. Varía, Es otro pero entonces tema. aquí está, en México hay una identidad partidista. Hay una, no es que si los muevan, que si estos, no. Hay gente que tú eres, lo hacemos en la encuesta y nos lo contestan. Claro, y que No, lo, dicen, o sea, sí, lo que ¿te dice Ulises identificas es que con algún partido? Sí, con el hay PRI. mucha más gente ¿no? que se identifica con otro partido que no es Morena y que votó por Andrés. Eso es lo que dice el doctor Ya. Beltrán. Entonces, No, pero ahora no, en esto no. sí, por supuesto. Yo sí lo tengo. O sea, haz de cuenta que la gente que se identifica No, por pues, es Andrés. de periodistas en los priistas, pero en general, PAN y PRI obtuvo básicamente lo que tienen en identidad partidista. No, en la encuesta. O sea, lo que yo digo ahorita es que la identidad partista de Morena Jalisco. es más baja que su intención de votar. Guadalajara. Sin duda. Guadalajara es, Sección independiente. es un caso Yo creo que son increíble. prisas. Guadalajara con Movimiento Ciudadano PAN, con una sociedad tan particular y tan conservadora como lo que es Guadalajara. Y la fragmentación ahí, la división es increíble. Y el otro Nuevo gran León. derrotado, los independientes. Eso, ¿No? sí. Es decir, Ni parecía que siquiera él ganó. Parecía que Kumamoto la tenía segura, manches. al menos como primera minoría, Deberían de dársela de consolación. y, otra More- oportunidad. y Morena se la arrebató. Qué horrible. Por que fortuna. Kumamoto no estuviera. Por Perro fortuna. Bermúdez. Yo no creo en los independientes. Ya sé que no crees en No los creo que eso sea una independientes. buena idea, no creo que eso sea algo que... esto es El aquí. sistema de partidos. Es de politólogos fifí. Exacto. No, eso no está bien. Los partidos tienen Sí, un yo también papel creo que en los muy sistemas de importante. partido, Tiene pero que haber partido que te haga reconocible, que te haga predecible. Puedes deducir la intención de política por el partido en el que estás. tendría que ser así. Y creo que además Lo nos es, quedamos lo con es, un lo sabor es, de lo es. boca muy feo por el papel del Bronco. No solo como Le fue candidato, bien, ¿no? Pues sacó no más solo que como Cuadri, candidato, que varios. desde la La forma verdad como le el fue que más bien. ha sacado. Sí. Desde la forma como consiguió las firmas. A mí me pone mal humor el Bronco, debo decir. ¿Por? Por payaso en primer lugar. Déjaselo a Por, Federico por, Arreola, no por salgas, payaso, hombre. por no, digo, hubo dos candidaturas y yo decía, ¿qué está haciendo esto aquí? ¿Por qué desperdiciamos 5% de preferencias? Sí, En la un tipo verdad. que no tiene oportunidad, afortunadamente, de llegar a ser presidente. No, la tragedia ¿Y es que qué regresó a quiso Nuevo seguir? León. Ni su tía votó Sí, por pues, él. sí, no. No, pero la tragedia es verlo de verdad, diciendo el domingo en la mañana. Ya me voy a y si de Nuevo verdad León. eso ya fue en el umbral del no tienes huevos. cabrón. Digo, porque, perdón, pero eso ya ni siquiera ya es una declaración institucional. Es mañana, desayunando, mañana nos vemos en Nuevo León. ¿Y qué hacías aquí? Ya hice mi egotour, ya, Sí, ya eso la sí. pasé padrísimo, ya No, pero tú te la imaginas cara de pantallé los con neoloneses mochando diciendo, manos. ahí viene de regreso. Y lo que les queda con él. Sí, pobrecillos, pero No, no, es una votaron por él tragedia, allá. pobre de los- Pero ellos votaron por él, No, sí, no, exacto. Que con su pan se lo coman, dicen mis tías de Puebla. Las tías No, se ahí sí fue. para que veas que con su camote se sienten. ¡Ándale! ¡Salud! No, es que sí está rudísimo. ¿Tú te imaginas Salud, haber allá, regresado? salud. No. Qué bonito programa, ¿no? Se disfrutan estos programas. A gusto, muy bien. ¿Eh? El cuau, 60. A que veas. Ouch. Y eso, Toda elección se explica también
Sí. En toda elección también importan los candidatos, no Sí, solo el que gana. es lo que, exacto. Sí, me explico. Y aquí yo creo que es una Fue elección muy terrible, importante. Un terrible. candidato, digo, inexistente. El, que no el son hijísimo y el jijísimo. nada. No, sí, el las dos hijo cosas. de él, hijo El de un hijo y el gobernador hijo. súper Uf. cuestionado, que se ha metido en 20,000 escándalos. Ahora, ¿es el Está fenómeno todo. Cuauhtémoc o es el fenómeno Morena o fueron De los Es- dos? hecho, de No, hecho, esas cosas. esa es la única gobernatura. Perdón. Es la única donde el capital político del candidato era igual o mejor Que el del- así es. de Ese- Andrés. ese es el único que no Pero es un Pero, tema Paco, antisistema, es que ¿eh? el prestigio de Graco O sea, era tan grande. Yo creo que era ¿Es el Cuauhtémoc, mejor que Graco? era carismático, Bueno, es es carismático, cualquiera. pero el antigraco, el anti-Yunes, el anti-Moreno Valle, Y el antipeña. el anti-Peña, o sea, tú preguntas, ¿es el fenómeno de Andrés, de Morena? ¿Es el fenómeno anti-establishment? Perdón, pero Cuauhtémoc sí no lo compares, perdón. No, sí hay que compararlo porque... Me la voy a tomar personal. Oye, No, ¿Lo dices Sague? No, no, yo creo que sabe. La Cuauhtemilla no tiene comparación. Oye, No, no, pero... Perdón, pero es que ese sí era un voto en positivo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero ese sí era un voto en positivo. Los otros eran voto de rechazo, en negativo. Pero él tiene una imagen, bueno, perdón, inexplicable, pero la tiene. Y compite con la imagen de López Obrador. Es el único que tiene. No, de capital acuerdo, político propio. pero... Bueno, ya no era había quien nada más estaba el diciendo departamento. que ya era presidencial. Que va a dar la patada del 2026 en O la sea, próxima... no manches. Sí, pero ¿sabes qué? Yo soy el Es que está loco. Es un chiste local. Bueno, entonces, a ver, vamos a Si nos quedamos jugar. todo con cara de... Para ¿Nos lo explican? antes, no, es que se la pasan cantando esa canción. Para terminar. Lo bueno, lo malo y lo feo. Vas. Lo bueno, que fue una elección que se llevó en paz, en la mayoría de los casos, y que hay legitimidad y que no hay dudas sobre quién ganó. Yo digo que primero lo bueno para que pueda pensar lo malo Ok. y ya nos vamos. Vas, lo bueno. Bueno, la verdad es que un cambio de esta magnitud, porque es un cambio histórico, sin lugar a dudas, un modelo de desarrollo que duró 30 años va a cambiar, para bien o para mal. No estoy de acuerdo en el rumbo que puede tomar, pero la manera como se da este cambio me parece maravillosa, ejemplar. El que Impecable, siga ¿no? hablando de fraude y estas Y tonterías de maquinaria. no tiene sustento su afirmación. Entonces, no me gusta lo que pasó, pero me encantó la manera como pasó. Y además, otra consecuencia que es muy importante es que ahora sí, los tres partidos principales tendrán oportunidad de gobernar. O sea, mis hijas y mis nietas tendrán oportunidad, ya tendrán tres partidos que han gobernado. Me acuerdo del gran Adam Jaworski, mi profesor en Chicago. O sea, la única manera de saber que una democracia electoral funciona es midiendo las alternancias. Se dio la alternancia que faltaba. Me guste o no me guste, esto me parece impresionante. Qué bueno que este país llega a este gran cambio, me guste o no me guste el cambio, de la manera como llegó. Lo bueno. Lo bueno es que tendremos por fin un gobierno que no tendrá la excusa de la no gobernabilidad. Lo bueno es que tendremos un gobierno que no tendrá coartadas para ser extraordinario, que cuenta con la exigencia de una mayoría ante la cual no podrá justificarse de no cumplir. Y yo creo que estamos ante la realidad de un gobierno que tendrá que ser extraordinario porque no le queda de otra. Yo creo que en ese sentido el mensaje que manda el electorado de tener esta suerte de excusas permanentes de es que no me dejó gobernar y es que si me hacían, si me dejaban y permanentemente chillar en el hombro del otro, se terminó. Lo bueno es que las casas encuestadoras serias en vivienda demostraron que el método sirve y que el método es la mejor forma de analizar los números preelectorales. Lo malo, las digitales, encuestas digitales y las telefónicas. Todavía no vamos a lo malo.
Y lo feo, Que ya no se aguantaba. primero es lo bueno. Sí, primero es lo bueno. Me espero entonces. Lo- Falta, ya, vas Paco, para darle chance a pensar. Ya, no, es que yo iba también por los tres, pero bueno. Ah, eso bueno. no se hace. Lo bueno es que un día en la vida fuimos suizos, ¿no? Un día en la vida nos comportamos, Sí, la verdad, el segundo sí. lugar reconoció, ¿no? Lo malo, ya me la robaste, es todas estas cosas estos fake news, fake polls que circulan en redes, ¿no? Y que no discriminan. Lamentablemente en redes pues es un juicio personal de quien recibe el mensaje, pero ahí yo también involucraría a los medios y a los actores políticos, porque yo escuché a varios actores políticos que citaban mediciones que por ignorancia o por dolo ¿O ambas? citaban cosas increíbles, ¿no? Y lo feo, ya perdón, para dar lugar al tema Para es... ir de reversa. No, la verdad es que fue una elección muy estética, ¿no? Yo no veo muchas cosas feas en esto, ¿no? Yo ahí esa la dejaría vacía. Yo con eso me quedo sin comentario. Sí, termino lo otro, lo malo, insisto, las telefónicas, las digitales, los medios que se prestaron a este manipuleo, sobre todo para un segundo lugar, o sea, aburrido, ¿no? Y lo feo, las campañas. Me parecieron terriblemente aburridas, me parecieron que no tenían claridad en los números, entonces hablaban de cualquier cosa, me aburrieron terriblemente. Hablar de mochadas de mano, por Dios, y hablar de no soy corrupto, tú más, no, tú más. No, tú. Y yo voy a dar más. Y yo voy a más, ¿no? O sea, me parecieron terribles, feas y horribles, aburridas. Vas, lo malo. Lo malo es que creo que dejó a mucha gente temerosa. Creo que lograron inocular un miedo innecesario. Y el miedo no... Lo malo en ellos, porque la sociedad demostró que el miedo ya no es un driver. No jugó. Y lo feo es la ausencia de pensamiento. Recibimos campañas muy poco inteligentes, muy acusatorias y con una falta de brillantez y de lucimiento, es decir, fueron muy primarias en muchos sentidos. Y creo que en ese sentido el electorado estuvo muy por encima de las campañas. Ulises, te falta lo malo y lo feo. Lo malo, sin lugar a dudas, y difiero totalmente de la posición de Paco. No, te voy a explicar por qué. Es decir, que haya ganado... Tienes que aclarar que Paco. ¿Perdón? Tienes que aclarar que Paco. No, lo señalé. Estabas distraído. No. Sabemos de quién difiere, no te preocupes. Eso es cochupo, ¿eh? Yo creo que el cambio verdadero, duradero, el cambio que no rompe con status quo que deben ser modificados poco a poco. El cambio debe ser lento y que el cambio debe ser consensado. Eso me parece la posición más importante. No creo en las revoluciones, creo en el cambio ordenado, el cambio que recoge lo que sirve y que va cambiando lo que viene. Y la otra muy importante, el cambio consensado. Y lo más malo que me parece de esta elección es que haya conseguido esa mayoría tan cómoda, tanto en la Cámara de Diputados como en los senadores. Probablemente no pudimos hacer cambios con la velocidad que queríamos en estos años de gobierno dividido, pero se tuvieron que sentar todos los actores. El Pacto por México es uno de los casos más claros y visibles de esto, en el cual para hacer cambios esperados, sustantivos y en el sentido correcto, se tuvo que convocar a las tres fuerzas. Me incomoda muchísimo que tenga estas mayorías tan cómodas y me incomoda más, y debo decirlo, por el carácter del personaje. Yo no veo a una persona con capacidad de diálogo, lo veo demasiado ideológico, demasiado casado con lo que cree, demasiado tal, y ahora, investido de historia, me preocupa todavía más. Es que el pecado Entonces, capital de un político termino, es buscar ser eso, amado, ¿no? ¿qué me preocupa? Debo decirlo con absoluta claridad y respeto al presidente electo. Lo feo me parece
el inconmensurable nivel de demagogia con el que hizo su campaña, brillante, exitosa y todo, pero el increíble, la capacidad de demagogia con la que se jugó esa campaña, me parece horrible. Esto no es justo ni honesto con el elector. Es muy fácil decir cosas en voz alta, a gritos en un templete. Yo espero con urgencia que el presidente electo se baje del templete y se vaya finalmente al escritorio y empiece a hacer las cosas sin esa vociferación, sin esta demagogia, con sentido real, que haga lo que el pueblo quiere que haga, que yo no estoy de acuerdo con eso, pero que lo haga y lo haga ordenada y consensadamente. Esta fuerza con la que llega una persona como él, a mí me preocupa muchísimo. Yo, para no repetir el tema de las encuestas falsas o las encuestas mal hechas que tienen el propósito de ser propaganda y no encuestas. Tienes que encontrar algo más malo y más feo. No, Sí, no más malo y exacto, más feo, exacto. pero sí distinto. A ver. Y yo voy a agregar una parte de nuestra ley electoral. Sí, ese es Que un- sigamos con esto de que los ciudadanos tienen que estar a las 4 o 5 de la mañana todavía contando votos, porque es complejísimo contarlos, que si es nulo, que si es nulo, que si es voto múltiple, que si es válido, que si no es válido. Creo que es arcaico, creo que alenta nuestro sistema y creo que es de verdad ya algo que tenemos que cambiar Superar. inmediatamente, ¿no? O sea, esto de la casilla Yo no única... creo, por la tecnología, dice, sustituirlo por tecnología. No necesariamente. No, por ejemplo, yo no sé si sea cambiarlo por solamente votar por un partido político y que no votes por una multiplicidad de partidos y que sea válido y que se anula y que no se anula. Es decir, es muy difícil, es muy complejo. Tú ves el cuadernillo que tenían que llenar los funcionarios de la casilla, es realmente Es un complicado. doctorado para ti. Era Eso es- muy complicado. Es decir, los tenían que capacitar mucho tiempo para realmente agarrarle la onda. Y digo, nosotros que, digo, todos estamos aquí, estábamos ahí afuera de las casillas esperando que publicaran los resultados para transmitir nuestro conteo rápido. Creo que es una parte que se puede mejorar La apertura, y mucho. la apertura tuvo una complicación gravísima porque para poder descifrar todo el código de apertura, verdaderamente había desacuerdos brutales entre ellos y la apertura más temprana fue sobre las 9:10. Era imposible abrir antes, dado el complejísimo mecanismo de apertura. Es increíble. Ya no digas el de cierre. O sea, las funciones de casilla que tengo con regla solamente. Para arrancar. Sí. Agotador. ¿eh? Déjame Hay añadir un reconocimiento punto a ello. aquí de lo que es muy, muy bien puesto. Aquí toda elección y todo esto termina en las reformas electorales que siguen. Sí, sí, Y las reformas electorales que siguen tienen que ver con la necesidad que tienes de llamar a alguno de los partidos al consenso para pasar leyes, para pasar... Cosa que teniendo este carro completo o estas mayorías Sí, tremendas claro. ya no es Claro. tan importante. Pero yo creo que las reformas electorales más importantes que tenemos que hacer, las reformas a toda esta barbaridad de cosas, son la gran cantidad de limitaciones que tiene la ley electoral para la libertad absoluta de expresión. Estas tonterías de Sí, un periodo de veda, un TVD, puedes decir esto, pero no puedes decir aquello, pero entonces ya cállate porque ya es... No, me parece, o sea, campaña, no. recuerda, en la primera enmienda, los famosos Founding Fathers pusieron Los como founding fathers. primera enmienda la libertad La de expresión. libertad. Las simulaciones, ¿Por Ulises, qué? las Y simulaciones de los gastos de campaña. contesta Madison sabiamente, porque de eso depende todo lo demás. Sí, todo. Nuestra ley electoral es una barbaridad de limitaciones De a simulaciones. la expresión, La a este tipo de veda, y cosas, la veda la es una veda. estupidez. ¿Por qué? ¿A quién ¿Sabes cuál se es le el límite? ocurre que, En to- en que- toda que- la que campaña pueden- para tienen que alcalde de callarse? Guadalajara, ¿Y quién le 8 dio? millones de pesos. Sí. ¿Y quién le dio la vuelta a la veda? ¿Qué dijo? Veda la que nos estamos poniendo. Gracias a Francisco. Gracias, Pancho. Abundante. Tu senador. Jóvenes, nadie se va a acordar de quién dijo esta famosa frase. Salud, jóvenes del coro fácil. Es un coro fácil, salud.
Oigan, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Muchas gracias. al Muchas contrario. gracias. No, No, al gracias a contrario, ustedes. muchas gracias, Gracias. gracias. Habrá mucho todavía que hablar, que pensar y que pues ir ahí analizando, ¿no? Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, los esperamos Bueno, mañana, chicos. es miércoles, ¿no? Miércoles, gracias. ¡Bravo!